Soy el doctor Amílcar Presta, del Círculo Médico de Verónica, circunscripción primera de FEMEVA. Soy presidente del círculo. Soy obstetra, de hace 40 años. El embarazo se hace el diagnóstico de inicio, con una detección de la gonatrofina coriónica, sufracción beta, elemento complementario como diagnóstico la ecografía para ver cómo está ubicado, si está ortotópicamente ubicado, sea dentro de la cavidad uterina o si hay algún tipo de anomalía, verificar la presencia vital del botoncito embrionario dentro de la bolsita que es el saco gestacional, y de ahí arranca un control que debe ser mensual, en principio con toda una rutina de laboratorio donde se hace toda la parte hematológica y serológica con las ecografías pertinentes. Si es todo normal, una ecografía es suficiente para ratificar el diagnóstico y la vitalidad del embarazo. Y el grupo sanguíneo de la mamá es muy importante y los antecedentes de la mamá es muy importante. Y después la evolución. Ahí tenemos una primera vista de cómo viene con su estado general de la paciente. La ciencia ha avanzado y permite, con un desarrollo que se hizo en la escuela anglosajona, la hizo en primera instancia, que fue con un estudio a las 9 semanas de gestación de una evaluación, un screening del primer trimestre del embarazo. Se hizo una pesquisa, búsqueda de datos indirectos con una aproximación para una evaluación genética de riesgo en el primer trimestre, que empieza con este screening de laboratorio con 2 proteínas, PAPA y Free Beta HCG, gonadotrofina. Se hace a las 9 semanas y se complementa con una ecografía de screening en el primer trimestre a las 12 semanas. Esos datos, con las mediciones de las proteínas en milimoles, se introduce en un software y después de analizar los datos del laboratorio, más la transferencia nucal, más la osificación de los huesos propios de la nariz, más un ductus que hay de circulación a nivel del arteriovenoso del corazón pulmonar, ahí emite conclusiones el software de probabilidades en riesgo de alejarte de la basal o acercarte en cuanto a trisomía genética, patologías genéticas. Uno, por ejemplo, la trisomía 21, el síndrome de Down, que es compatible con la vida, y hay otras 2 que son incompatibles con la vida. Ahí se emite la probabilidad. Cuando la probabilidad marca que para el grupo etario de esa paciente se acerca, hay que ir a proponer a la paciente otro estudio, que ahí sí hablamos de estudio genético de punción de velocidad corial, que esto ya es otro nivel de complejidad. Y si está alejado de la media de probabilidad, evoluciona un embarazo normal. Después, avanzando un poco más, tenemos el segundo trimestre, donde el embarazo transcurre. Es la mejor etapa del embarazo, en mi experiencia y la experiencia de la paciente que lo relatan. Embarazo normal, vital, salud, medidas de higiénico-dietéticas, actividades físicas, buen descanso, buena alimentación, en su trabajo diario con tranquilidad, que transcurra. Ahí se hace una cuestión de laboratorio fundamentalmente, 24 o 26 semanas, que se evalúa el perfil metabólico de la glucemia. Ahí se puede detectar lo que es los primeros datos sobre una potencial diabetes gestacional, o por lo menos una alteración en el metabolismo de los lúcidos en la embarazada. Ya venimos con la corrida serológica, HIV, VDRL, toxoplasmosis, IgG, IgM, la enfermedad de los gatos, que de instalarse la enfermedad durante el embarazo corre serio riesgo el producto de la gestación, el bebé, le digo yo, en su estado de feto, la hipertensión arterial en la embarazada, que puede la preeclampsia o la equieclampsia, que ya son complicaciones severas, que corre riesgo la mamá, el bebé, de sufrir accidentes cerebrovasculares, o una patología más severa que hay en el embarazo, que es el desprendimiento de placenta normalmente insertada. Un accidente muy grave, quizá el más grave de todos junto con la atonía uterina. Llegando al tercer trimestre, ahí tenemos un tercer trimestre que, si bien pueden ser sorpresivas, que te implica por ahí actuar rápidamente y resolutivamente, como la hipertensión arterial. Hay pacientes que han transcurrido el embarazo bien y que en las últimas 38, 39 semanas, 37, hacen cuadros hipertensivos. En algunos casos implica medicación, en algunos casos es ambulatorio, en algunos casos es internación y en algunos casos hay que tomar decisión al no haber buena respuesta a las medicaciones que existen, con prevención del enclansismo o a tratar de mesetear la presión arterial con medicaciones vía oral.
a veces hay que terminarlo el embarazo, hay que tomar la decisión de terminarlo teniendo un apoyo de una complejidad neonatológica para recibir a ese bebé que pudiese venir con algún inconveniente propio del cuadro que se ha instalado en la mamá que hace que corra en riesgo. En el último trimestre también, los laboratorios de rutina con la serología completa. Siempre se hace una CUMS indirecta, que es un laboratorio que manifiesta ciertas incompatibilidades sanguínea materno-fetal. El patrón de la incompatibilidad es el sero negativo en la mamá, de acuerdo a sus antecedentes de hijos anteriores si los hubo, con los seropositivos, que tiene un tratamiento inmediato posterior al nacimiento de un seropositivo, que es la gamma-globulina anti-RH, que se aplica en la mamá dentro de los 5 días, y eso bloquea la reacción inmunológica de sangre materna y sangre fetal para que el próximo embarazo de ser positivo no tenga complicaciones. La eritroblastosis fetal, que es una enfermedad grave, severa, con un bebé intraútero, es una mamá negativa sensibilizada con el grupo 0 del bebé. Un tema importante es la detección en el canal del parto del estreptococo beta hemolítico. Es una bacteria que puede estar en el canal vaginal y que hay 2 fechas de toma, pero uno normalmente se referencia a la semana 36-37 de embarazo, le toma la muestra con un hisopo, muestra del introito vaginal y perianal, para detección de la presencia del estreptococo. En el caso de que exista, cuando la mamá se interna en un trabajo de parto, inclusive antes de una cesárea, porque se hace un tratamiento preventivo con antibiótico, una dosis importante y una dosificación cercana cada 4 horas. La clásica es la ampicilina de 2 gramos cada 4 horas hasta que nazca el bebé, y en caso de ser alérgica se puede usar, por ejemplo, la eritromicina, el antibiótico de elección, para bloquear ese riesgo de infección del recién nacido. En el parto es fundamental, y en la cesárea también hay que hacerlo, porque uno no sabe si la paciente ha tenido alguna fisurita de bolsa, o si por ahí en la manipulación, en el acto de una cesárea, uno puede poner en riesgo y el bebé puede hacer una enfermedad estreptocóxica de recién nacido con serias consecuencias para la criatura. Entonces el detalle del hisopado en la semana 37-17 es fundamental, pero si da positivo no hay que desesperar. Hay que esperar al trabajo de parto o a la decisión de finalización del embarazo para medicar, y ahí ya con una dosis uno bloquea. A la semana 22-23, así como hicimos el screening, tenemos el scan fetal, que es lo que antes llamábamos ecografía morfológica del bebé, que era ver si tiene toda la constitución morfológica, todo lo que se ve está en orden. Los 4 miembros, el ladito en las manos, en los pies, la implantación de las orejitas, las órbitas, el labio normalmente constituido para evitar patologías ahí, los órganos, riñoncitos, la vejiga, lo que es el corazón, y un ecocardiograma fetal Doppler, también porque eso ya es una ecografía del corazón del bebé dentro del vientre de la mamá. Eso es fundamental. Para detectar otro tipo de patología, la conformación de lo que es el macizo intracraneano, los hemisferios cerebrales, los ventrículos, el tálamo, cómo finaliza la columna vertebral por la espina bífida, etc. O las formaciones quísticas dentro de la malformación de la columna vertebral. Por supuesto que un complemento de los tetras es el ecografista, fundamental, y lo que es el laboratorio. Y lo otro, tener la empatía con la paciente, porque muchas veces también cargan situaciones de angustia, cargan situaciones de la vida diaria, que lo ideal sería que no tuviese nadie, pero existen. Y entonces muchas veces es tratar de estar con la paciente, tratar de diálogo. No hay que hacer una consulta apurada de una mamá embarazada, porque de la consulta despaciosa, de la consulta contemporizadora, de la consulta amigable y con esa retroalimentación de confianza que se origina entre la paciente en mamá embarazada y el médico, ahí surgen cosas a veces que no tienen nada que ver con el embarazo, y uno puede conducir el diálogo, la contención, el consejo, la charla, en una descarga psicológica que hace que la paciente se vaya reconfortada de un consultorio. Eso es lo que tenemos que aspirar. Si aparecen patologías, bueno, saber orientar, saber llevar, saber acompañar, colaborar en las decisiones, que es muy importante, no inducir, pero sí colaborar en las decisiones, y acompañar hasta el final. Incorporar, que también es muy saludable, al papá del bebé en la consulta. Es importante incorporarlo. Y hace que la pareja, el hombre, interprete el sentir de una mujer embarazada.